solamente a algunas personas. Pero van a ver acá los tremendos beneficios que ha traído a la humanidad, especialmente desde que se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es una agencia de las Naciones Unidas que promueve justamente las aplicaciones denominadas pacíficas en beneficio del ser humano y en beneficio de la sociedad. Y hoy en día se puede decir que la energía nuclear, las aplicaciones de la energía nuclear, cruzan todos los sectores de la actividad económica y de servicios, de todos los sectores de ciencia y tecnología. Y hay tecnologías avanzadas donde se aplica la tecnología nuclear. Prácticamente se está aplicando ya en todo. Lo que pasa es que hay un poco de conocimiento de eso. Y claro, el principal uso que se conoce es el campo energético. Y el organismo internacional justamente ha dividido las aplicaciones en aplicaciones energéticas, o sea, para generar energía eléctrica, y las aplicaciones no energéticas. Una gran división. Bueno, empecemos. Antes que nada quisiera decirles que yo soy ingeniero químico, soy graduado de la Universidad de Ingeniería y posteriormente he tenido muchos tránsitos en el país y en el extranjero, trabajando en diversas industrias, como la industria del petróleo, la industria siderúrgica. He estado en Brasil estudiando también y trabajando en la central de Itaipú, en sus inicios en el año 83, cuando iniciaba recién la operación de esta central. Y luego, de un buen tiempo por allá, regresé a Perú. Tuve la oportunidad de ir al Japón también, donde estuve casi un año. Y luego ya me incorporé definitivamente, después de tener ya unos 12 años de experiencia, al IPEN, al Instituto Peruano de Energía Nuclear. Y en el IPEN cumplí 30 años de servicio. Ahí fue donde, digamos, anclé y me desarrollé en el campo nuclear. Soy magíster en ingeniería industrial y doctor en ingeniería nuclear y aplicaciones. Bueno, este es el índice de los temas que vamos a ver. Yo no sabía el tiempo que iba a tener, pero era un poco extenso y vamos pasando algunas un poco rápido, ¿no? Pero hay una hora por lo menos. Bueno, siempre es bueno saber unos principios básicos de radiactividad y dosimetría, porque la protección radiológica es importante en todas las aplicaciones nucleares. Algunos fundamentos más, porque no es el objetivo hablar de la parte energética, que de repente ya han hablado, especialmente a quienes que siguen ingeniería nuclear, quienes siguen ingeniería eléctrica también. Entonces la nucleoelectricidad, o la generación de energía eléctrica por la vía nuclear, es algo más o menos conocido, pero revisaremos un poquito. Donde nos centraremos es en lo que sigue, ¿no? En todo lo que sigue. Conocer algunas facilidades de irradiación y producción de radioisótopos en el país, y aplicaciones realizadas en el país utilizando, por ejemplo, radiotrazadores, igualmente utilizando fuentes de radiación, y aplicaciones, por ejemplo, aparte de las industrias que vamos a ver, con trazadores y fuentes de radiación, vamos a ver aplicaciones en hidrología, en el campo hidrológico y temas relacionados, hidráulica, sedimentología, todos aquellos campos tecnológicos, en todos aquellos se aplica la tecnología nuclear. Y como caso de estudio, una aplicación potencial, donde el IPEN ya ha dado algunos pasos también. El IPEN, como entidad rectora, digamos, en este campo, ya ha dado algunos pasos de las aplicaciones de los biomateriales, empezando por la ingeniería de tejidos. Y vamos a ver rápidamente, sin más preámbulos. Bueno, todos conocen la tabla periódica de los elementos químicos, y de esta tabla periódica se construye también una carta de isótopos, nucleos. Entonces, cada elemento químico, no todos, pero los elementos químicos, la gran parte de ellos, tienen isótopos. O sea, viene a ser el mismo elemento químico, pero con distinto número de masa. O sea, tienen igual el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Entonces, de esa manera, se construye también una tabla de los radioisótopos. Este es un sector nomás de la tabla, es una tabla inmensa. Hay muchos radioisótopos. Y los radioisótopos se caracterizan por todos tener un parámetro que es el periodo de semidesintegración. Le han llamado vida media, o media vida, ¿no? Que viene a ser el tiempo que debe transcurrir para que ese radioisótopo reduzca su actividad, ya veremos qué es actividad, o su intensidad, digamos por ahora, a la mitad. Después de ese periodo se reduce a la mitad de esa mitad.
y así, es decir, tiene un decaimiento exponencial. Todo radioisótopo tiende a la estabilidad, es decir, pero nunca llega, teóricamente llegaría en el infinito, porque si es a la mitad y luego la mitad de esa mitad, a cero, exactamente a ser cero, nunca va a llegar, va a ser en el infinito, ¿no? Pero sí a una cantidad insignificante. Y puede tener un periodo de semi-integración o vida media de días, horas, meses, años, miles de años, o sea, es un espectro inmenso, ¿no? Miles de años, y como algunos, ya se han encontrado incluso algunos radioisótopos que viven algunos segundos solamente, ¿no? Entonces, es una tabla pues, muy grande de los isótopos, y no todos los isótopos de los elementos son radiactivos. Hay isótopos estables e isótopos radiactivos, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes que nada, ustedes todos conocen ya la estructura del átomo, ¿no? El modelo de Bohr, más conocido. A nosotros nos interesa la parte del centro, donde están los protones y neutrones. A ellos le llamamos nucleones. Y externamente están los electrones, ¿no? Entonces la energía nuclear se concentra únicamente en la parte del medio donde están los nucleones. Podemos usar los neutrones o también podemos usar los protones. Hay energía nuclear con protones, como veremos. Y los electrones es un campo, digamos, correlacionado. Hay aceleradores de electrones, en el hospital de Galeano, por ejemplo, ¿no? Para el campo de la salud. Y hay también aceleradores de protones, los llamados ciclotrones, que ya tenemos en el Perú varios, hay como 5. Uno es del sector estatal de salud, en el hospital, aquí se está nomás en el hospital Negreiros, y los restantes son privados, ¿ya? Obviamente, porque se van a atender a un sector privado, al sector privado, es muy caro, ¿no? Entonces no hay acceso para la mayoría de la población. Y da pena a veces ver, pues, en el hospital Negreiros la cantidad de gente que va, ¿no? Gente para obtener algún tratamiento, algún diagnóstico o tratamiento de ciertos tipos de cánceres. Lo que pasa es que algunos radioisótopos que se producen en reactores nucleares no pueden ser producidos, no todos los radioisótopos, mejor dicho, se producen en reactores nucleares. Algunos radioisótopos importantes para la salud no se producen en reactores nucleares, y tienen que producirse en ciclotrones, los ciclotrones, que son aceleradores de protones. Bueno, creo que para entender lo que es isótopos, el hidrógeno, por ejemplo, que es parte de la molécula de agua, el hidrógeno está en la molécula de agua, está en tres formas, ambientalmente, ¿eh? O sea, en toda muestra de agua o en toda muestra de humedad, vamos a tener los tres. No crean, lo que se conoce en química, nos enseñan en química más es el hidrógeno 1, pero también hay el hidrógeno 2 que se llama deuterio y el hidrógeno 3 que se llama tritio. Lo que pasa es que la abundancia isotópica que llevamos, la mayor cantidad de los átomos de hidrógeno presentes en la naturaleza son hidrógeno 1, y el peso atómico que vemos en la tabla periódica viene a ser un promedio ponderado más o menos de las abundancias de cada uno por su respectivo peso atómico. El hidrógeno 1, que es el más abundante, más del 99%, tiene solo un protón y ningún neutrón. Por lo tanto, le llaman también protones. Se le puede llamar protones al hidrógeno 1, pero es el átomo de hidrógeno más abundante de la naturaleza, en el agua, obviamente. Después está el deuterio, está en pequeñas cantidades, pero es hidrógeno 2, y está el tritio. De estos tres, el único radiactivo es el tritio, porque miren, en el deuterio se ha incorporado ya un neutrón en el núcleo, y en el tritio se ha incorporado ya 2 neutrones. Igualmente así en muchos átomos, ¿no? Por ejemplo el oxígeno, siguiendo lo relacionado al agua, hay oxígeno 16, 17 y 18. Entonces en el 16, que es el más abundante también, isotópicamente, tenemos 8 protones, 8 neutrones, total peso atómico la suma de los protones más neutrones, 16. Pero hay el oxígeno 17 que tiene un neutrón más, y el oxígeno 18 tiene 2 neutrones más, y son isótopos, todos son isótopos. Por lo tanto, ya se deben dar cuenta que lo que caracteriza a un elemento es su número de protones. Si tienen igual número de protones, es el mismo elemento, ¿ya? Y se comportan químicamente igual, no hay ninguna diferencia, pero físicamente un poco diferente. De estos tres, ninguno es radiactivo. Los tres son estables, es decir, los tres están
naturaleza. Ahora, podemos poner más ejemplos, ¿no? Pero es importante conocer, por ejemplo, no está acá en la presentación, pero el carbono, que es el elemento más abundante en la naturaleza. El carbono, por ejemplo, está en nuestros huesos. Y el carbono, en cualquier muestra donde se encuentre carbono, en la forma química que sea, puede ser como carbonato, como bicarbonato, en la forma como se encuentre, el carbono está con sus 3 isótopos: carbono 12, 13 y 14. El carbono 12 y 13, los carbonos 12 y 13 son estables, o sea, no emiten radiación. Y el carbono 14 es el único radiactivo. Está en nuestros huesos, está en las paredes, está en todo sitio, en las plantas, en todo sitio está el carbono. En el aire que respiramos también hay monóxido de carbono, un poco, ¿no? Concentraciones bajas, pero hay. Entonces, donde está el carbono, está con sus 3 isótopos, solo que la abundancia es mayor del carbono 12, por eso que en la tabla periódica vemos peso atómico del carbono 12.011. O sea, siempre tiende para un entero, para un número entero. ¿Por qué? Porque va a pesar más el carbono 12, ¿no? Por su gran abundancia. En cambio, el carbono 13 y el carbono 14 están en una composición, abundancia isotópica muy pequeña. De los 3, ahora esos isótopos se pueden separar, se separan. En los espectrómetros de masas podemos separar todos estos isótopos. El carbono 14 es el único radiactivo de los 3 carbonos y tiene un tiempo de vida media o semi-desintegración de 5.400 años. Por eso se usa como técnica, la técnica del carbono 14, para datar, fechar muestras arqueológicas, una momia en Caral, por ejemplo, encuentran un resto arqueológico, todos tienen carbono, y a través del carbono 14 podemos decir qué tiempo tuvo esa cultura. En arqueología se usa mucho, ¿no? Entonces, esas ya son las primeras grandes utilidades de los isótopos, la datación de muestras. No solamente en arqueología, en geología es importante la datación, también se tiene gran utilización en la geología, ¿no? Bueno, las radiaciones nucleares pueden ser de tipos alfa, beta y gamma, y neutrones también. Los neutrones que están libres también emiten radiación ionizante, pero también hay otras radiaciones ionizantes que no son nucleares, son los rayos X, ¿ya? Como los electrones también que no están acá. Pero miren, las alfas, los rayos alfa, que es radiación ionizante nuclear, se puede tomar con una hoja de papel, ya se frena, es débil, con una hoja de papel ya se puede tomar con la mano. Y no es agresivo, no hay ninguna agresividad. Si se entra en contacto con los alfa, en el organismo, claro, pueden causar en contacto algún daño, pero normalmente se atenúan muy fácilmente. Las radiaciones beta, identificadas como electrones, con un papel de aluminio o una pequeña cartón de cierto espesor, se atenúan completamente. Pero en cambio los rayos gamma, que también son los otros nucleares, la radiación nuclear, pero tienen grandes espesores de concreto, o de plomo, que se usa mucho para poder ser frenadas. Igualmente los neutrones, ¿no? Grandes espesores, y aún así disminuye, claro, la radiación transmitida, pero no es eliminada totalmente. Igualmente los rayos X tienen buen poder de penetración, pero no son nucleares, ¿ya? Los rayos X se generan y también ya ustedes pueden observar que se utiliza el sable. Pero en la industria más se utilizan los otros, ¿no? Y de todos ellos, especialmente los neutrones y los rayos gamma. Primero los rayos gamma y luego los neutrones. Entonces, a veces se requieren unidades. Radiactividad, dice, es un cambio espontáneo del estado del núcleo seguido de liberación de energía. Es decir, la radiactividad, cuando el material se va desintegrando, porque hemos dicho que reduce la radiación con el tiempo, a través de este concepto de periodo de semidesintegración, de acuerdo a esa velocidad de disminución de su intensidad de radiación, a eso que le llaman actividad, eso va a tener una determinada valor de voltaje de radiación. Entonces, están, como decíamos, los primeros tipos de radiaciones nucleares, y son radiaciones ionizantes, y son las partículas alfa. Las partículas alfa primero han sido identificadas como núcleos o átomos de helio con cara +2. Este es el helio.
dos protones, dos neutrones, ¿no? O sea, ya está identificado, la reacción alfa son átomos de helio. La reacción beta sigue identificada como electrones, positrones, o también puede ser electrones negativos, son partículas subatómicas. Y en cambio el fotón gamma, que no tiene masa, los dos primeros tienen alguna masa, la masa muy pequeña en electrón, insignificante frente a la masa del protón, por ejemplo, ¿no? Pero el fotón de gamma no tiene masa, ¿no? Ni carga. Los rayos X también, más o menos tienen la misma naturaleza, pero los rayos X no son nucleares, ¿no? No lo ponemos ahí para que son radiaciones ionizantes. Esta es la forma como decae la intensidad de radiación, a través de una exponencial, ¿no? Vamos a detallar mucho sobre esto, pero es la actividad inicial, la actividad presente es la actividad inicial por E, además una constante propia de cada radioisótopo, lambda, que es logaritmo de 2, 0,693, entre la vida media que se conoce de cada nucleido y que está también en la tabla de nucleidos. Eso, y delta T, el tiempo que pasa, el tiempo pasa. Vemos la fecha de fabricación de la fuente, o la fecha que se usó por última vez, y podemos calcular cuánto está actualmente, ¿no? Es bastante fácil de ver. Normalmente lo que los detectores dan, y aquí entra la parte de que decían en la posición anterior, es muy importante, que las disciplinas se integran, ¿no? No puede trabajar sin conocimiento de electrónica, porque ¿cómo detectamos esas radiaciones? A través de dispositivos electrónicos. Los detectores de radiación mayormente se trabaja en los campos que vamos a mencionar con las radiaciones gamma, ¿ya? Lo que nos da el detector son valores de conteo, un número, 80, 100, 120, nos dan valores de conteo, 1000, 3000, ¿no? Pero esos son cuentas. Entonces, los detectores de radiación en el interior, los detectores de radiación gamma, tienen un cristal. Ese cristal es un cristal que le llaman de centelleo. Entonces, cuando ese cristal recibe la radiación de una fuente, e incluso la radiación del medio ambiente, el cristal emite un centelleo. Son detectores de centelleo. Ese centelleo, cuanto más intenso es, mayor será, digamos, las cuentas de radiación. Y la electrónica interna ya del detector lo traduce en pulsos eléctricos y finalmente se puede calibrar cuántas unidades de radiación verdaderas, que son los curies, microcuries, milicuries, tiene, digamos, la radiación que estamos manejando. Pero lo que hace el detector simplemente emite un contagio, un conteo, ¿no? No me lo deben pues, encontrar por el detector. Una tasa de contagio, es una tasa de contagio, ¿no? Pero normalmente trabajamos con una tasa de contagio neto. ¿Por qué? Porque en todo ambiente hay un contagio de fondo que le llaman background. Es decir, aquí, en este momento, traemos ese detector y va a medir, por ejemplo, 80. Porque las paredes emiten radiación, las paredes tienen isótopos radiactivos, potasio 39, potasio 40. La humedad del aire tiene tripio, nosotros mismos estamos emitiendo radiación, nosotros también emitimos radiación, vivimos en un mundo de radiaciones ionizantes. Entonces, no es igual aquí, digamos aquí en San Marcos, que por ejemplo en La Molina, en la Universidad de La Molina, generalmente ya más cerca a los Andes, ya zona más montañosa, más minerales, y esa mineralización hace que hay otros isótopos allí en mayor cantidad. Entonces, si las cuentas acá del background, fondo ambiental, está por ejemplo en 40, el detector nos indica 40 cuentas, allá nos va a indicar 120. Pero ambas son digamos, dentro de valores ambientales que no hacen ningún daño, ¿no? 120. Nos vamos para Zárate, puede estar un poquito más, 140. Cerca al mar, depende de qué parte de la costa esté, pues puede haber valores de 30, 20. Entonces, el conteo de radiación no es uniforme en todo el mundo. Por lo tanto, cuando hacemos esta aplicación, lo primero que tenemos que contar es si la aplicación la hacemos acá, en qué valor de contagio de radiación estamos. Y ese valor varía incluso de un punto a otro, ¿no? Va variando dentro de los límites permisibles de fluctuación estadística y previsible también. O sea, hay un rango hasta 40, 39, 41, 38, 37, 42, 30, está así, oscilando un poquito. Y se saca simplemente la media, ¿no? Los sistemas de adquisición de datos trabajan inmediatamente con la software y
la estadística y nos dan el valor medio del conteo del lugar. Entonces, en cualquier aplicación que hacemos, lo primero que se hace es medir el conteo. Y después medimos el contagio real que nos da la aplicación. El contagio real, el contagio medido, menos la tasa de contagio menos el contagio de fondo, me va a dar la tasa de contagio neto. Y con eso trabajamos, ¿no? Tasa de contagio neto. Entonces, la radiación está presente pues, en todo nuestro mundo, ¿no? Entonces, la gente o el personal ocupacionalmente expuesto, ingenieros nucleares, radiólogos, todos, tienen que llevar un dosímetro y tienen que saber cómo protegerse. Y para ellos, la normatividad establece una dosis a cuerpo entero que puede recibir. Esa dosis es un poco mayor que la del público en general. Obviamente, porque este personal trabaja con radiaciones. Es un poco mayor. Pero sin embargo está establecido que esas dosis, que son anuales, menor de 20 mililitros por año, son manejables y que son inocuas para el ser humano, ¿no? Pero también varía según el órgano. Por ejemplo, en las manos puede ser hasta 50, ¿ya? Hasta 50 en las manos. Hay gente, los químicos, los radioquímicos, que trabajan con las manos, claro, con guantes, ¿no? Pero pueden recibir una dosis mayor. Por lo tanto, los dosímetros tienen que ser ya en el lugar mismo, en el ojo. Hay que proteger obviamente el ojo. En el ojo se permite menos de 5 mililitros por año. Y esto está cambiando, o sea, la norma se va ajustando ahora debe estar en 2, me parece que está en 2.5, ¿no? Igual a cuerpo entero, ya lo que era 50 ahora está en 20, ¿no? O sea, cada vez más exigente. Hay protectores de ojos también, los lentes especiales, que minimizan pues la radiación que llevamos. Las mujeres embarazadas y los menores, hay también dosis para ellos. A veces requieren algún examen, pero hay que controlar qué dosis debe recibir. Lo que no debe pasarse nunca son rayos X, ¿no? Los rayos X a veces pueden causar algún daño. A veces van a tomar rayos X, ahora tantos lugares que dan este servicio, entonces muy económicos, y se toman pues sin saber, de repente no hay la experiencia suficiente del operador y se irradian. Ha habido casos incluso muy graves, ¿no? De accidentes. Bueno, pero la radiación está presente en todos. Por ejemplo, las personas que vuelan mucho en avión, los pilotos también, ¿no? Reciben más radiación porque la alta atmósfera es mayor, la radiación cósmica es mayor. Entonces deberían usar dosímetros, no sé si todos lo usan. Pero ahí ya la norma dice 1 milisievert por año, tope. Esto representa el mundo que debe estar permanentemente con radiación. Por lo tanto, debemos saber que vivimos en un mundo de radiación. Por ejemplo, si tomamos agua, todos los días tomamos agua, ¿no? Es una gaseosa, agua pura, lo que sea, o una sopa caliente. Y estamos tomando próteo, deuterio y tritio, como hidrógeno. Estamos tomando oxígeno 16, 17, 18, pero los oxígenos no hay problema porque todos son estables. Pero el hidrógeno sí estamos tomando algo de frío. Todo el día estamos tomando frío. Y todo el día estamos emitiendo también, irradiando, porque tenemos carbono 14 en los huesos. Y en el agua, gran parte del cuerpo humano es agua. Por lo tanto, eso hay que empezar a saber para tenerlo en cuenta. 3 formas de protegerse: tiempo, distancia y ventaja. Es decir, si hay una fuente radiactiva, me acerco a una operación y me retiro. No me voy a quedar ahí 1 hora, ¿no? O sea, manejo el factor tiempo. Distancia, no es lo mismo estar a 20 centímetros que estar a 6 metros, ¿no? Tratando de mantener distancia. A 6 metros ya es una cuestión muy mínima, ¿no? Ponerse lo más lejos posible. Y la otra, de ser posible, interponer un blindaje. Es decir, normalmente se pone una barrera de plomo, una pared de plomo o de concreto, ¿no? 3 formas entonces de protegerse. Hay cálculos por esto de dosimetría, ¿no? Ya hemos dicho, X y gamma son los más penetrantes. Requieren blindajes de alta densidad, ¿no? Generalmente plomo. Y el personal que trabaja con esto tiene que tener su dosis. En los hospitales, clínicas, han visto que el personal que trabaja en rayos X, por ejemplo, tiene su dosímetro. ¿Por qué? En ese dosímetro, ahora hay otro principio, pero lo más común es que tiene una película. Cada cierto tiempo esa película se saca y se le procesa y se ve cuánto ha recibido del mes. Y tiene que estar, normalmente si ya sabe trabajar, no va a superar los límites permisibles. En el IPEN todos, los que trabajan ahí en
radiaciones, llevan el dosímetro y se chequea permanentemente. Raro ha sido a quien se le ha podido encontrar, de repente por descuido, se le ha podido encontrar un valor alto, ¿no? Entonces la fuente puede estar en el pecho, generalmente en la cintura también. Si trabajamos con la fuente más cerca de la cintura, pues en la cintura, más cerca del cuerpo entero, en el pecho. O de repente los que trabajan con productos químicos, ¿no? Hay dosímetros de anillo y de pulsera, ¿no? Los que trabajan con sustancias químicas, radioquímicas, ¿no? Bueno, entonces la radiación pues está en todos. En países que tienen mapeado su nivel de background, completamente mapeado, pero no lo tiene totalmente. Normalmente en algunas casas o edificios grandes que tienen varios sótanos bajo tierra, le ponen detectores de radiación, de gas radón, porque hay mucho material radiactivo de origen natural. No crean que el material radiactivo solamente se hace en los reactores nucleares. Ya les dije, ahí puede estar en las paredes, y sobre todo está a profundidad, a gran profundidad. Está, por ejemplo, el gas radón, uno de los más peligrosos. Hoy en día, uno de los primeros causantes de cáncer. Creo que ya lo superó el cigarrillo, porque ya no se fuma mucho, ¿no? Pero ahora ya el gas radón, lo que pasa es que por desconocimiento, a veces los que trabajaban en minas se enfermaban y decían, no, tiene mal de minas. Tiene mal de mina. ¿Cuál es ese mal de mina? La aspiración prolongada de gas radón. Ocurre en la minería subterránea, en la minería de carbón y en el Perú mismo, en las galerías de mina polimetálica, ¿no? Y obviamente se ha encontrado también en los sótanos. Pero el cuidado es tan alto que a veces para una construcción, por ejemplo en Inglaterra, donde voy periódicamente a visitar las visitas científicas, en Inglaterra ponen medidores de gas radón en los domicilios, en todas las casas. ¿Por qué? Porque el gas radón, como cualquier fluido, busca, no está estancado, trata de moverse a donde encuentre una zona de permeabilidad y está permanentemente. Si no encuentra, se estanca. Si no, sigue moviéndose, buscando. Y en lugares donde nunca ha habido, podría aparecer, generalmente en el subsuelo. Y a veces en sótanos se ha encontrado. Entonces, hasta en los domicilios hay esos medidores, como hay medidores de luz, de agua, hay esos medidores de gas radón. Entonces, para que entiendan, pues, ¿han visto cuando en el terremoto último de Pisco, por ejemplo, que es el más cercano, muchos vieron una luminosidad en el mar? Cuando la placa se desliza sobre la otra, ¿no? En ese momento hay una emisión grande de estos gases radiactivos, de gas radón sobre todo, una emisión grande. Claro, ese gas luego se va diluyendo con todo, se dispersa tanto que ya son valores insignificantes. Pero sin embargo, en el momento, en ese lugar es grande y se produce ese destello, esa luminosidad que se logra ver acá, incluso en Lima pudimos ver un poco, ¿no? En Lima se pudo ver, imagínense cómo se vio por Pisco, ¿no? Bueno, algunos fundamentos nomás de núcleo de electricidad se descubre en el año 39. Entonces, el núcleo impacta sobre un átomo y lo satura y se puede dividir con liberación de otros neutrones, como se puede ver aquí en el siguiente, ¿no? Entonces aquí tenemos uno de los núcleos favoritos para la producción de energía nuclear, el uranio 235. Entonces el neutrón impacta y se liberan 3 neutrones más y se produce bario 140 y criptón 93. Pero se liberaron 3 neutrones. Estos neutrones a su vez tienen capacidad para impactar sobre otro núcleo igualito de uranio 235 y hacer lo mismo. Liberación de 3 neutrones y liberación de criptón y bario, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí 3 neutrones que van a hacer lo mismo. Entonces, lo que se produce es lo que se llama una reacción en cadena. Entonces, la fisión nuclear que se utiliza para producir energía es una reacción en cadena controlada. O sea, podemos pararla y controlarla hasta donde queramos producir energía. Si no la controlamos, se va hasta que se agote toda la masa y no va a seguir, ¿no? Cosa que sucedió. Lamentablemente, pues, los inicios fueron muy negativos, acá se ve. Estos fueron los inicios de la energía nuclear en Hiroshima. Todos habrán leído en el año 45, Segunda Guerra Mundial, esta bomba nuclear. Y bueno, se ve pues en el Museo de la Paz, le llaman todavía Hiroshima, que lo visitaron. Uno sale pero realmente impresionado, ¿no?, de lo que ve ahí.
algunas imágenes son propias de gente que las han, bueno, de aquellos tiempos, de cómo quedaron con tremendas llagas en todo el cuerpo, caballos, por ejemplo, con heridas, y murieron así, ¿no? Algunos empezaron a caminar, trataron de cruzar el río, pero el río estaba muy caliente por la gran energía desprendida por la onda, y no podían ni cruzar el río para escapar. Entonces seguían caminando y muy pocos realmente se salvaron, pues casi todos murieron, ¿no? Entonces así empieza la energía nuclear, lamentablemente, como un gran desastre. Y ahí se crea el organismo internacional de energía atómica para prohibir ya en salvaguardias. Esa gente que trabaja en salvaguardias está viajando continuamente por todo el mundo para ver de que no se estén desarrollando proyectos de construcción de bombas nucleares, ¿no? Y solamente se esté fomentando las aplicaciones benéficas para la sociedad. Entonces, sin embargo, los países firmantes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares han violado el tratado. Algunos países, pues Irán, ellos firmaron también, Pakistán, están desarrollando estos proyectos, ¿no? Secretamente. Pero no se encuentran, estos salvaguardias que se llaman, andan vigilando, ¿no? Pero ven también que en otros países como el Perú se avanza en el tema nuclear con las aplicaciones en salud, en agropecuaria, en alimentación, en industria, en hidrología, que es lo que estamos viendo. El petróleo ya es un recurso que se agota, tal vez unos 50 años más. El cambio climático es otra de las cosas que ya está mapeado, cómo sería el mundo si sigue cambiando así el clima. Esto es en las emanaciones de CO2, el principal gas de efecto invernadero. ¿Cómo se dispara, no? Entonces, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Entonces, ¿qué justifica el desarrollo nuclear para generar energía? Bueno, el calentamiento global. En cambio, la energía nuclear, pues hay una emisión de carbono pues mínima, ¿no? Otros problemas con el CO2, acidificación de los océanos, seguridad para el suministro, costo competitivo, eso justifica el desarrollo nuclear. Y el déficit de energía, porque el petróleo y los hidrocarburos ya están en declinación en la mayoría de países. Hay países que tienen mucho, pero no es así la realidad de todo el mundo, ¿no? El caso de Perú, por ejemplo. ¿Y dónde radica su competitividad de la energía nuclear? Bueno, como decíamos, es barata, especialmente cuando se tienen costos ambientales que tienen en cuenta toda su magnitud. Y en cuanto a precios también, el costo estimado es bastante bajo, y lo que sí hay que ver, dedicar un buen tiempo a la gestión de los residuos, tener así un poco de residuos. Aquí se puede ver la sensibilidad del costo de generación, ¿no es cierto?, en dólares por megavatio hora. Dólares por megavatio hora para gas, carbón y nuclear. Vemos que el nuclear está por debajo, y la variación del precio del combustible también en la CISA, y por eso esto ha hecho pues que el interés por la energía nuclear se renueve a pesar de los eventos que hay, ¿no? Entonces, dicen, la energía nuclear ya ha tenido ha resucitado varias veces, ¿no? O sea, el interés ahora es grande. Miren las emisiones de los gases de efecto invernadero. Lignito, que es como un coque usado en siderurgia, el carbón, el petróleo, los valores. Aquí en la CISA tenemos los valores de las emisiones en gramos de carbono equivalente por kilowatt hora generado, ¿no? El gas natural, más limpiecito el gas natural, ¿no? El gas natural de los hidrocarburos es el que se puede usar un buen tiempo, ojalá que se encuentre más, ¿no? Es bastante más limpio. La solar tiene también, porque las otras formas de energía como solar, hidroelectricidad, o sea, energía hidroeléctrica, que acá se usa mucho, es muy masiva, pero también requiere equipos que funcionan a hidrocarburos, que tienen lubricantes que son hidrocarburos, queman hidrocarburos un poco, entonces genera también la solar y la hidroelectricidad algo, ¿no? La quema de la biomasa eólica también un poquito, porque tiene también algunos sistemas auxiliares. La nuclear, fíjense, poquísimo, ¿no? la más limpiecita, la más limpiecita. Esto ha sido ratificado, estos valores han sido ratificados en convenciones internacionales, desde el protocolo de Kioto, Basilea, en fin, Copenhague, ¿no? Y está comprobado que es la más limpia y la más atractiva. Ya ha habido varios reactores que se han ido saliendo. Solamente vamos a mostrar un reactor último de generación, cuarta generación, modular, ¿ya? Pero también con innovación, porque presenta un lecho de esferas. Estas esferas son esferas del combustible nuclear.
combustible nuclear ahí, está encapsulado, vamos a ver otra lápida después, y hay una alimentación por la parte superior, nuevos elementos combustibles esféricos, y por abajo los elementos combustibles gastados, ¿no? Elementos combustibles gastados salen por abajo y se va renovando periódicamente, genera cantidad de calor, esa cantidad de calor luego va a generar vapor, ¿no? Tiene agua de refrigeración, está circulando, genera vapor, y a partir de ahí, ese vapor generado ya es como cualquier central que genera, central de vapor, que genera que sea a partir de vapor. Solamente es la fuente lo que cambia, en este caso es la vía nuclear, ¿no? Y en este reactorcito con elementos combustibles de modular también se da ese fenómeno. Obviamente hay una parte del agua que se refrigera y regresa, ¿no es cierto? Regresa para el circuito. Y miren, acá tenemos cómo son los elementos combustibles. Son esferitas que se ven color negro, pues tienen grafito en la coraza y del tamaño de una pelota de tenis, ¿no? De tenis, de ping-pong. Y entonces, aquí se ve la configuración. Adentro, cada una de esas bolitas tiene estos compartimientos, y en esos compartimientos se coloca el elemento combustible. Por ejemplo, acá se puede tener óxido de uranio, de torio, o carburo de uranio, carburo de torio, están aquí, estos elementos combustibles. Después hay capas de carbón, y finalmente una gran capa de grafito, en la cáscara. Estos son las esferitas que se colocan de elemento combustible en este reactor modular. La última versión, digamos, de estos reactores modulares de generación cuarta generación, ¿no? En el Perú, ¿cómo estamos en el Perú? Facilidades de irradiación y producción de radioisótopos en el Perú. Entonces tenemos el reactor, la primera instalación, la más importante, es el reactor RP-10, ¿no? En Guarangal. Hay otro reactorcito RP-0 que se puede usar con fines de investigación y para formación, para capacitación, ¿no? Pero ya con este reactor, pues también sirve para capacitación, pero además se producen importantes radioisótopos que hemos usado pues en la salud, en la industria, minería, y se siguen usando, ¿no? En la producción en general. Se ve el núcleo con el efecto Cherenkov, tubos donde se colocan las muestras en diferentes posiciones. Las muestras, según el flujo de neutrones, porque el reactor viene a ser eso, una fábrica de neutrones. Según el flujo de neutrones calculado, se pueden calcular los neutrones en un tubo o en otro. La muestra llega hasta ahí y va a recibir el flujo muy próximo al que hemos calculado, que se calcula, ¿no? El flujo de neutrones para poder convertirse en material radioactivo. A esas muestras que van a ser irradiadas en el reactor se llaman blancos de irradiación. Estos son los radioisótopos que se han producido en el tiempo, ¿no? Tecnecio 99, dio 131, iridio 192, samario 153, fósforo 32, cobre 64, oro 198, sodio 24, latano 140, escandio 46, azufre 35 y lutecio 177, además de las moléculas marcadas. Algunos de esos radioisótopos son de producción rutinaria, sobre todo para el sector salud. Otros son eventualmente cuando se requiere alguna aplicación industrial, ambiental, ¿no? Algunos, ojalá, pues una cosa a veces difícil en el país, no debería ser difícil, es mantener el know-how, ¿no? Las generaciones pasan, yo ya salí del PEN junto con un grupo grande de personas y bueno, ahora está faltando personal que haga estas cosas, pero lo que no debe faltar es la tecnología transferida a la nueva gente que entra, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes hacíamos y usamos en las aplicaciones industriales moléculas marcadas. Una molécula marcada que hemos utilizado bastante, por ejemplo, es el ácido leico, que es un hidrocarburo, ácido leico marcado con yodo 131. Y el yodo 131 es radioactivo emisor gamma. Entonces, ese ácido leico lo podemos utilizar en hidrocarburos donde hay, bueno, obviamente aceites y que tienen compatibilidad con el ácido leico, son solubles, ¿no? Y se usa como trazado. Ahorita no sé si se seguirá produciendo moléculas marcadas, porque la persona también que se cargaba era uno solo. Había antes 3, al final eran 2, era 1, y no sé si seguirá, parece que ya se retira. Entonces se puede ir perdiendo, hay que tener mucho cuidado. Protección, no hay que proteger la tecnología. Bueno, el reactor tiene algunos laboratorios auxiliares y facilidades de
investigación. Neutrografía, que se le está dando, que parece que está bastante activo, es lo que la noticia que me han dado. Bien, neutrografía es una radiografía con neutrones, pero que da mayor resolución, ¿no? Para control de calidad de piezas industriales, de fundición, de forja, tanto ferrosa como no ferrosa. Neutrografía y análisis por activación neutrónica. Esta es una técnica poderosa, pero poderosa en investigación. Hay que aclarar bien eso, porque ¿qué pasa con el empresario? El empresario quiere las muestras para ayer, como se dice, ¿no? O sea, tiene sus muestras y dice, pues quiere para mañana o digamos, no pasa de 2 días. Así quiere el resultado la empresa privada y la empresa pública también. Y en cambio esta muestra tiene alto potencial, pero demora. Y cuando le decimos, bueno, ya vamos a tener su resultado en 25 días a un mes, ya como que se desanima a veces. Pero sin embargo, hay que aclararle bien que es así por su naturaleza, pero tiene la gran ventaja que se puede determinar mediante este análisis, y por eso sirve mucho para investigación, los elementos traza que no se puede determinar por otra técnica. Así sea técnica automatizada y todo, otras técnicas que hay, absorción atómica incluso, que es rápida, pero no da los elementos traza. ¿Cuáles son los elementos traza? ¿No? Los que están en concentraciones de ppb. Ya no da eso, esta técnica sí, analiza a nivel de ppb. Por lo tanto, ¿dónde tiene aplicación? En el país, en nuestros concentrados de minerales. Nuestros concentrados de minerales y otras muestras geológicas, mineras, metalúrgicas y ambientales tienen tierras raras en el orden de ppm hasta ppb, muchas en valor de ppm, y cuando está en valor de ppm tiene un interés comercial tremendo. Por lo tanto, nuestros concentrados de minerales que el país exporta en toneladas, se va cualquier cantidad de tierras raras que luego nos devuelve en dispositivos de microelectrónica, en inteligencia artificial, en tecnologías avanzadas, nos devuelven todos esos productos con alto valor agregado. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Alguna vez hemos hablado en el Ministerio para poner en valor esa concentración de tierra rara que tienen nuestros concentrados. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues si se debe respetar los precios internacionales. Se vende como precio de zinc, como precio de cobre, como precio internacional del plomo, de nuestros concentrados, ¿no? Entonces no podemos alterar esos precios que son establecidos. Bueno, ¿tiene tierra rara? Muy bien. Ahí está el proceso. O sea, no tenemos tecnología, esas altas tecnologías no tenemos. Por lo tanto, es muy difícil. No solo le pasa a Perú, le pasa a Chile y a otros países que exportan estos concentrados minerales, ¿no? Entonces, pero el valor del conocimiento, o sea, es ya muy sabido en el ámbito tecnológico y también las actividades relacionadas al tema, que tenemos potencial de tierras raras. No solamente en nuestros concentrados de minerales, en cualquier muestra de minería metálica o no metálica, hasta los cementos, ¿no? Bueno, y entonces está la aplicación técnica muy útil en investigación. Pero los radioisótopos no solamente se producen en el reactor nuclear, también ya hay en el país los equipos que se llaman ciclotrones, que son aceleradores de protones. Un 80-90% de aplicaciones es en el sector salud, con su radioisótopo estrella Fluor 18, que no se puede producir en el reactor nuclear, pero aquí sí. Y el Fluor 18 sirve para tratamiento de algunos cánceres muy difíciles, y cura en etapas intermedias, incluso puede curar ese radioisótopo a muchos tipos de cáncer. Pero se produce por reacciones protón-gamma, es decir, no como el reactor nuclear, es por reacción neutrón-gamma, que radiamos con neutrones y emite un radioisótopo gamma, emisor gamma. Aquí radiamos con protones y se produce un radioisótopo emisor gamma también, pero es un radioisótopo diferente a los del reactor nuclear. Entonces, ese reactor Fluor 18 solo se produce acá, y hay otros también que se producen en ciclotrón o aceleradores de protones. Estos no se conoce mucho a veces, ¿no? Pero en el país hay como 5. El gran problema es que todos están en Lima, y del Estado es solo uno, de salud es solo uno, que está aquí nomás cerquita en el Hospital Negreiros, entonces, que está cerca del aeropuerto. Entonces, hay la gente que hace colas, vienen de provincias, ¿no?
¿Por qué? Porque esa gente no puede ir al sector privado. Nosotros 4 ciclotrones que hay, así, como este, que están en Resomasa, Resocentro y todas esas grandes empresas, pero siempre hay gente, ¿no? Hay gente que puede, y hay gente que va, pues, y a esos grupos no les interesa, ¿no? Entonces, hay gente que puede pagar, y va a esos lugares y paga, y es rentable, muy rentable. El gran problema que ya se ha advertido y se ha presionado para que cambie, es de que no pueden venir y instalarse en el gran mercado de Lima solamente, un poco de proceso social, y evitar esas cosas de salud, en el hospital de Gredos. Entonces ya, por satisfacción he podido escuchar, hace poco que nos visitaron los representantes del IPEC, el propio presidente del IPEC me dijo que se está instalando el segundo ciclotrón de salud nacional, no privado, en Arequipa. Y se planea otros. Yo creo que debería haber en Arequipa, Piura, Trujillo, no sé, en la selva también alguno de estas instalaciones para que no esté tanta gente viviendo solamente en Lima, ¿no? Y la mayoría no tienen los recursos para llegar a un ciclotrón de estos privados. Entonces, Flor 18, por citar solo un ejemplo, es el campeón, digamos, para la prototerapia, ¿ya? En otros países se llama terapia con protones, porque es un acelerador de protones. Reacción protónica. En el país hemos utilizado en la industria como trazadores, algunas aplicaciones generales, vamos a pasar rápidamente. Para saber lo que es un trazador, tenemos aquí un sistema que es una caja negra, ¿no? No sabemos. No sabemos qué ocurre ahí, cómo está funcionando. Entonces aquí entra la materia prima y sale un producto, ¿no? Y para averiguar cómo se está comportando el sistema en la transformación, inyectamos un trazador. Por ejemplo, lo que les decía, ácido nítrico, marcado por yodo 131. O en solución acuosa también, si es que el medio es acuoso. O sea, el trazador debe parecerse y tener un comportamiento similar al del material en estudio, ¿ya? Si tengo un sistema acuoso, añado un trazador acuoso, pequeñitas cantidades, no voy a alterar el volumen del sistema. Si se procesa un hidrocarburo, voy a inyectar un hidrocarburo, pero radioactivo, un poquitito, solamente que vea la señal. Si es sólido, utilizo un trazador, radiotrazador, en estado sólido, como hemos usado en minería y en cementos. Entonces, si aquí la entrada es instantánea, un pulso instantáneo, en una curva de concentración del trazador versus tiempo, me va a dar un pulso directo, ¿no? Pasó rapidito, hay un detector y sale un pulso que en estadística le llaman tira. Y cuando sale, tengo otro detector a la salida, me va a dar una distribución. Si bien entró un pulso instantáneo, en la salida sale una distribución. El análisis de esta curva de respuesta, que le llaman, me dice lo que está sucediendo en el interior, ¿no? O sea, esto ya en cierta medida es inteligencia artificial, porque yo no estoy viendo eso. De una manera, digamos, muy interesante, yo estoy añadiendo un material similar, por eso la paradoja del trazador. El trazador debe parecerse, pero no parecerse, dice, al material en estudio. O sea, parecerse en que tenga el mismo comportamiento, la misma dinámica, la misma densidad, ser similar, pero al mismo tiempo no parecerse, porque debe tener una propiedad que lo identifique frente al resto, ¿verdad? ¿Y cuál es esa propiedad? Puede ser color, puede ser radiactivo, que es lo que usamos, ¿no? Esa es la propiedad que lo diferencia. Y es una tecnología muy antigua. Ya cuando había conflictos por el agua, hace miles de años, en Oriente había conflictos por el agua, entonces lo decidían pues echando un colorante natural. Juntaban cantidades grandes de polen que tiñen mucho el agua, lo echaban aguas arriba y veían si ese colorante pasaba por un determinado lugar. Eso era un trazador, ¿no? Entonces ya la idea existía hace mucho tiempo. Bueno, si es radiactivo el trazador, estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Qué actividad le voy a echar? ¿Qué tipo de radiación? Bueno, generalmente gamma, la energía y la forma física y química disponible. Tengo que disponer también, ya sea de una solución química o de repente ser un aceite, como le decía, ¿no? Velocidades, fácilmente con 2 detectores a una distancia conocida, podemos detectar en tuberías, en ríos, desde pequeños sistemas a grandes sistemas. Claro, hay ciertas condiciones. Aquí estoy inyectando el trazador. Que este volumen inyectado es un pulsito chiquito con jeringa lo puedo hacer
y este sistema no va a variar en caudal, porque esto es tan insignificante, es mucho menor que el volumen del sistema, es la condición. Y tenemos la suerte de, ustedes conocen el número de Avogadro, que una pequeña cantidad de una sustancia puede concentrar miles de millones de átomos, sean radiactivos o no, por el número de Avogadro. Entonces, si son radiactivos, van a emitir radiación y estos detectores lo van a captar. Cuando pasen frente a ellos, y las señales se procesan estadísticamente y determina fácil el caudal, ¿no? Es una técnica. Tiene sus limitaciones porque para cierto tipo de flujos funciona, hay que conocer la sección también. Ahí está una experiencia práctica, ahí están los dos picos, pico a pico le llaman también por eso, pico a pico, ahí está. Pero cuando no se conoce, cuando tengo un solo detector y no se conoce, el flujo no es laminar y es muy heterogéneo, prefiero usar una inyección continua, pero durante un tiempito, por ejemplo, un minuto. ¿Ya? Durante un minuto un chorrito va entrando, pero que es insignificante frente a Q. Y un solo detector aguas abajo. Ese aguas abajo puede ser 2 kilómetros abajo en un río, o puede ser una instalación industrial a algunos metros. Entonces voy monitoreando. En algún momento no sale todavía el trazado inyectado, porque ¿qué pasa? Como es inyección continua, llega un momento en que el sistema adquiere su estado estacionario, es decir, como que el sistema se acostumbra a ese flujo y llega a una meseta, ¿no? Que la debo ver acá, y acá está, ¿no? Veo la meseta. Esta es la fluctuación estadística, ¿no? Entonces, primero no hay, varía mucho y después se hace constante, porque ya, como ha sido un minuto de inyección constante, el sistema se homogeniza. Entonces, con ecuaciones que se deducen, se determina rápidamente el calor. Y hay otro donde inyecto también instantáneamente un solo pulso y aguas abajo puedo tener un detector sumergido para grandes sistemas y veo la curva de paso. La condición es que yo recupere todo el trazado inyectado. ¿Cómo determino? Tengo una persona con el detector sumergible en el agua, entonces él va a ver toda la onda de paso y también se encuentra, sobre todo para flujos turbulentos y muy heterogéneos, sea cual fuera la forma de la curva, ¿no? Puedo encontrar. Este es el sistema electrónico, ¿no? Aquí se ven los detectores, esta es la cadena de medición nuclear que se utiliza, generalmente sistemas de captación de radiación gamma, ¿no? Para reactores químicos, un detector a la entrada, otro detector a la salida, puedo tener el tiempo de residencia, ¿no? Que es establecido para el buen funcionamiento del reactor, ¿no? En este caso el flujo pistón. Aquí tenemos otro reactor tanque agitado, reactor tipo tanque agitado, también con el mismo principio. Puede haber, por ejemplo, esta curva en rojo que se llama cortocircuitos. Ese cortocircuito no debe existir, o debe ser el mínimo posible. ¿Por qué? Porque significa que una fracción de la sustancia está saliendo, lo que entra está saliendo muy rápido. Esto es tiempo. Está saliendo muy rápido, sin el debido procesamiento. Ya tiene que tener un tiempo de residencia promedio, más o menos, pero hay una fracción, esta que se ve en rojo, que está saliendo muy rápido, ¿no? ¿Y cómo se evita eso? Se puede evitar cambiando ciertas condiciones de operación del reactor, pero es otra cosa. Miren, se ha trabajado en Serapal, el IPEN ha sido y todavía puede ser proveedor de servicios de trazadores en la Tarjea, o sea, para procesar el agua potable, para obtener el agua potable y optimizar la operación de las diferentes unidades de tratamiento que se ven ahí. Para cada unidad se utiliza pulsitos de trazador. Quedó demostrado, porque convencer a veces no es fácil, hay que convencer de que es la técnica más limpia, porque antes usaban toneladas de salmueras como trazador. Siempre usaban trazadores, pero usaban salmueras, usaban colorantes, y quitar esa salinidad, quitar ese color, era otro tratamiento, otro dolor de cabeza. Pero cuando le demostramos que se puede usar algunos mililitros de un trazador en tremendas unidades, trazador de vida corta que dura 6 horas, en ISO 99, 6 horas, en 6 horas ya se tiene mucho menos, y el tiempo desde que se trata hasta que llega a la distribución es de meses, ¿no? Pueden pasar meses hasta que salga la distribución, ya no hay ningún vestigio. Además, con la gran dilución, peor todavía. Ya ni siquiera nuestro detector solamente va a captar el fondo ambiental. Entonces, quedó demostrado para la gente de CEAPAL que era la técnica más limpia y la más recomendada. Desde que se lo demostró, ya se hizo una técnica
exclusiva que la usaban siempre. Pero la parte inicial es lo difícil, convencer que es así, que es efectivamente la parte. Y llegaron a convencerse, ¿no? Entonces, desde ahí, todos los años, ¿no? Desde los desalenadores, floculadores, decantadores, filtros, y todo, acá por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener equipo, 12 detectores a la salida de estos, 12 detectores, ahí ven, eso que está ahorita son los detectores, el cristal y el cable, que va a un sistema de medición. Acá está por ejemplo la curva de respuesta. Ahora está en inglés porque se ha publicado en inglés, pero eso, son los desalenadores 4 y 5, los 12 que en intensidad de radiación versus el tiempo. Floculadores, como vimos al principio, floculadores hidráulicos. Ahí está. Y acá se está determinando con los floculadores todos los parámetros de transporte: tiempo de residencia, número de Pepre, dispersión, caudal, etc. ¿no? Todo por un solo ensayo, muy rápido. La curva de calibración, sedimentadores. Miren aquí, a veces sirve hasta para, a veces la técnica sirve hasta para corroborar que está funcionando bien todo. En este caso, todas las curvas de salida salen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para asegurarse también que estamos trabajando bien, también sirve, ¿no? Bueno, reactores de lagunas de oxidación. Miren, esto es importante porque el modelamiento matemático, ¿ya? El modelamiento matemático. Por ejemplo, creamos una técnica y si llegamos a este modelamiento matemático, podemos decir que el sistema, en determinada instalación, por ejemplo, un decantador, funciona como dos tanques en paralelo, dos a dos en paralelo, sin recirculación, no hay recirculación. Dos tanques perfectamente agitados en paralelo. ¿Y por qué sabemos que funciona así? Porque ahí tenemos la curva experimental que nos da el trazador y la curva del modelo matemático. Hay lo que le llaman los americanos el good agreement, o sea, una buena coincidencia entre la curva experimental y la curva que nos da el modelo. Por lo tanto, el modelo se ajusta a esto. Y si siempre se sabe que se ajusta a esto, tiene que periódicamente efectuar la prueba y ver que funciona de acuerdo a ese modelo. En minería, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, ¿qué interesa? Saber de dónde procede la tremenda contaminación, que sobre todo de los pasivos ambientales mineros de hace un siglo, 2 siglos, ¿no? Tenemos muchos pasivos ambientales que contaminan el río, los principales ríos de la costa. Entonces, ¿de dónde proviene? Eso para determinar la procedencia de la contaminación minera. Por ejemplo, aquí apareció un manantial. Es contaminación. ¿Tendrá que ver algo la regadera que hay cerca? También con trazadores o con isótopos. Los isótopos que hemos hablado, los isótopos ambientales solamente, por ejemplo, oxígeno, y los isótopos del hidrógeno, y cualquier, le llaman hidrología isotópica, pero son como la huella digital del agua. Dos aguas no tienen nunca la misma composición isotópica. Si es que tienen la misma composición isotópica, que se trata de la misma agua. Entonces, hay conexión entre la regadera y el manantial. Lo que va a variar es la composición química. La composición química siempre va a variar por la geología, pero lo que no va a variar es la composición isotópica. Entonces, los isótopos son como la huella digital del agua. En la industria del cemento, obviamente el trazador tiene que ser sólido, ¿no? Porque se procesan sólidos. Un auto rotativo evaluado con trazadores, ahí está. Miren cuántos detectores, 4 detectores colocados externamente en las zonas del orto, en diversas zonas, y la curva de respuesta que me da cada detector. La estadística de esta curva de respuesta le va a indicar una serie de parámetros que los ingenieros cementeros no se explica que son de importancia para ellos y, bueno, ver si hay que intervenir o hay que seguir trabajando. Eficiencia de molinos con recirculación, molita de clinker, también en cementeros. Hemos hecho cemento lima, cemento andino, ¿no? Se han hecho trabajo con trazadores sólidos. ¿Cuál es el trazador sólido aquí? Óxido de lantano 140, el sol gamma. En refinería de petróleo, Plus Petrol, para evaluar lo que le llaman reboiles, ¿no? En rojo está la inyección del trazador y en azul donde se colocaron los detectores. Aquí también otra unidad, otro equipo, Plus Petrol, evaluado con, en este caso el trazador fue
y yo 231 en solución de yo 231 en el ácido oleico. Estamos hablando de hidrocarburos. Se colocan así externamente los detectores. Ahí va, el detector va a captar, porque estas tuberías generalmente están forradas con aislantes térmicos, ¿no? Y va a captar. Ahí están los detectores. Ahí hay otra salida. Y las curvas de respuesta, ¿no? Obviamente no vamos a explicar estos detalles, pero son las curvas que se obtienen. A veces, por ejemplo, la curva en amarillo aquí no sale. No sale en la curva de respuesta. Pero haciendo un zoom, o sea, ampliando, la observamos aquí. ¿Esto para qué da? Para determinar si hay fugas en estos retornos, en estos reservidores de la refinería de gas natural. Y encontramos una pequeña fuga. O sea, es para determinar fugas también, filtraciones en equipos industriales. Aquí también no se nota mucho. Haciendo uso, ya se nota, ¿no? Se nota que hay pequeñas fugas en estos sistemas. Este es lo que llaman tren de intercambiadores de calor en refinería de petróleo. La refinería también, donde se ha trabajado. En rehervidores, o sea, calderetas para generación de vapor, también en refinería, la papilla. Miren, hemos trabajado hasta en el mar. Ustedes saben que los residuos de la harina de pescado se tiran al mar. Ahora ya lo están haciendo menos mal después de estos estudios, lo están haciendo a través de emisarios submarinos, como son grandes chimeneas submarinas que botan residuos lejos. Y además les han obligado a tener plantas de pretratamiento. Pero por mucho tiempo se tiraban así nomás en las playas, libremente. Entonces hay que demostrar técnicamente que ese residuo, esa agua residual descargada, sea doméstica también, el agua doméstica igual, el agua de las casas también, porque lo desagües se botan al mar. Entonces se demuestra con trazadores, ¿ya? Ahí nos llevamos varias porciones para encontrar los resultados. Esto de aquí, el mapeo de la contaminación, es decir, la descarga es acá de la planta de harina de pescado y se va dispersando, ¿no? En este sentido. ¿Cuál es el recorrido? Entonces esto es el chipote. Claro, antes no había problema porque la ciudad era chiquita, estaba aquí nomás. Entonces, pero ahora la ciudad ha crecido tanto que ya en esta curvita, esta nube, digamos, del trazador, esta pluma, va a encontrar a cierta población. Por lo tanto, el examen tiene que ser más largo. ¿Ya? Y tiene actualmente 9 kilómetros. Está planteado para que tenga ni 1 kilómetro, 800 metros. Entonces, estos estudios sirven para proyectar el diseño de un emisario submarino. La declinación bacteriana, las aguas residuales también, el mismo mar ejerce un efecto depurador y hay que ver qué tiempo demora en depurarlo. Todo eso también se ha hecho. Usando fuentes de radiación, ya no trazadores, sino fuentes de radiación, espesores, niveles. Bueno, esto lo vamos a rapidito, esta parte de minería, en fábricas de laminación, sea papel, metal, cartón, pesado radiométrico. Por ejemplo, en minería ya no se toman muestras, simplemente una fuente de radiación, un detector, según la cantidad de radiación que llega al detector, podemos decir cuál es el flujo máximo. Flujo máximo, cuánto está pasando en mineral. Porque cuando pasa más mineral, llega menos radiación. Cuando hay poco mineral, el mineral no atenúa mucho, entonces pasa más radiación. Como se tiene calibraciones, solamente por la lectura del detector sabemos cuánto está, qué flujo está, cuántas toneladas por hora, digamos, ¿no? Concentrado de minerales también. Cuando pasa más radiación, quiere decir que la densidad de concentrado es más alta. Si pasa menos radiación, la densidad de concentrado está baja, no tiene burbujas, ¿no? Espesores, que está calibrando el IPEN, un especialista. Esto algunas universidades no tienen. Hoy en día las grandes empresas de ingeniería civil tienen estos medidores nucleares para medir la densidad y la humedad de los suelos. La Universidad de Ricardo Palma, por ejemplo, tiene estos medidores. Aquí es para medir la densidad, ¿no? Transmisión. La fuente baja hasta cierta profundidad y emite una radiación gamma hacia el detector. Es como un zapato que se va moviendo así. Solo tocándolo, entonces identificamos las zonas de baja compactación, porque está llegando mucha radiación. Entonces, esas zonas de baja compactación con una cal se muestre y se mata nomás para que se repare, y de esa manera la carretera salga bien. Por eso las carreteras fallan a poco tiempo, ¿no? Porque está más compactado.
Y cuando tiene mucha humedad también empleamos una fuente de neutrones, americio de helio, pero lo hacemos por retroinversión. Esta es la fuente de neutrones, emite radiación y medimos el rebote. Rebota según la cantidad de hidrógeno que encuentra acá, de átomos de hidrógeno. Más humedad, más rebote, ¿ya? De átomos de hidrógeno. Eso algunas curiosidades lo tienen. Medidores nucleares. Bueno, para inspección de columnas, craqueo catalítico, muy rápidamente miren aquí, establecer inventarios de esferas de gas licuado. Ahí tenemos gas, petróleo, varias interfaces, que solamente haciendo un barrido y sacamos las interfaces para ver los niveles. Esta es otra instalación, es la planta de irradiación de alimentos, San Marino, que ahorita está en una disputa con la empresa privada, ¿no? Pero vamos a ver qué se llega, ojalá que esta planta, bueno, irradia alimentos y productos médicos, por ejemplo, para conservar alimentos, ¿no? Está ahí los métodos. El principio, bueno, la fuente, producto de la radiación ionizante, que es gamma, ¿ya? Fuente de cobalto 60. Ahí está la planta más o menos como es. La fuente está aquí, está en agua, ahorita que el agua está sumergida. Y cuando va a irradiar, sube, y después se guarda otra vez. Y aquí va desfilando una serie de setas que contienen el material a tratar. Generalmente frutas, mucho se trata, ¿no? Por ejemplo, aquí, frutas, ¿no? Las frutas tienen algunos patógenos. Para productos alimenticios, obviamente para descontaminación, hay norma técnica peruana ya para estos alimentos irradiados, no provoca cambios en las propiedades del alimento. O sea, es una reacción controlada, solamente para eliminar materia de patógenos. En el mundo se consume cantidad de estas frutas tratadas por radiación, ¿no? Y otros alimentos, dietas especiales. Y productos de uso médico, jeringas, compresas. En algunos países europeos, hasta los colchones, antes de que entre otro paciente, ese colchón pasa por la cámara de radiación. Porque acá no, o sea, sale un paciente y entra otro el mismo colchón, ¿no? Entonces acá no, todo eso se debe tratar, como puede haber ahí, patógenos, virus, bolsas de sangre, todos estos productos se tratan por radiación. Bueno, ya vamos terminando. En hidrología, o sea, estos son chorrillos, no se vea. Yo he llegado a ver algunos chorrillos cuando estaba uno salía en la playa y se bañaban estos chorros de agua que salían, ¿no? De toda la Costa Verde, salían estos chorros. Después lo taparon, no sé por qué, hubieran dejado siquiera un par, como muestra los han taponeado, ¿no? Pero son aguas subterráneas. Lo que pasa es que la Costa Verde es un corte, y esa es agua que está por debajo del nivel de la parte superior de la Costa Verde, ¿no? Son aguas de excelente calidad. 4 gigas esa ampura. Energía geotérmica, para evaluar potenciales geotérmicas en el altiplano sur, también con isótopos. También hemos hecho con isótopos estables, no radiactivos, solamente los estables también son poderosos, ¿no? Mediciones de carbono 14, todas las aguas tienen carbonatos y bicarbonatos. De esos carbonatos y bicarbonatos precipitados, de estas fuentes geotermales, podemos hacer una pastilla de grafito y medimos el carbono 14. Fácil. Para medir la edad de las aguas. Las aguas tienen un origen, una edad. Y aquí también en el altiplano sur. Curioso porque esta zona se llama el Alto. Aquí estamos bajo de todo. Esta es la zona del Alto. El Ayo se llama. Y se está precipitando de un pozo que hay. Estas aguas llegan viajan por túneles y tuberías hasta Tacna. Tacna vive de esta agua. Y esta cordillera, aquí está, este es Chile, atrás es Chile. Esta es la divisoria. Me recuerdo que nos íbamos a ver por esta parte, el lado peruano, y nos apuntaban desde ahí. No sé, tuvimos que hablar. Oye, ¿qué pasa? ¿No? Porque estamos aquí. Pues nada, anécdota. Nos apuntaban, estamos trabajando, ¿no? Pero siempre hay esa realidad y ¿qué pensarán que podríamos llegar a otro lugar? Pero estamos trabajando. Bueno, se pueden medir velocidades y direcciones de flujo de aguas subterráneas. Porque el agua subterránea, recuerden ustedes que se explota mucho en Ica, pero hubo un año en que en Ica se secaron los pozos de agua subterránea. ¿Por qué? Porque hay una explotación indiscriminada, muchos pozos. Entonces, para planificar
explotación racional y equilibrada del agua subterránea, es necesario conocer dos parámetros fundamentales. La velocidad del flujo del agua subterránea, porque el agua subterránea se mueve también, un pequeño río se mueve, y en qué dirección se mueve, noreste, sudeste, en qué dirección se está moviendo. Eso para planificar. Entonces, eso hace que a veces se tomen decisiones cuando se contamina una fábrica y cuando contamina el agua subterránea, pues cancelarse, se cierra, como en los pantanos de Villa se cerró, ¿no es cierto?, una tintorería, algo así, y hasta Luquet, la planta que no se inauguró, se cerró, porque iba a causar impactos en el agua subterránea. Y acá está la metodología para determinar tanto la velocidad como dirección del flujo, utilizando trazadores. Acá se utilizó oro 198, ¿no es cierto? Se irradia una pequeña pelita de oro, se ataca con agua regia y se disuelve el agua. Y tenemos como única cola, ese color, que entra en el pozo y ahí se determina rápidamente tanto la velocidad como la dirección del flujo de aguas subterráneas. Vean la superficie, el nivel freático, la columna marcada con oro 198, radiactivo, y una malla metálica que se puede ir para ver la dirección del flujo. En centrales hidroeléctricas, miren, la energía nuclear sirve para trabajar parámetros de otras fuentes de energía, este Charcani químico. Ahí también el IPEN ha tenido presencia. Bueno, de esto ya creo que no vamos a hablar mucho, vamos a pasar rápido los biomateriales. Es una propuesta que se puede ver en biomédicas y en nuclear también, porque para esterilización el IPEN trabaja una parte de esto con tejidos, ¿ya?, para quemados. Produce material, apósitos para huesos, para reemplazar huesos en osteoporosis, por ejemplo, y tratar quemaduras graves, ¿no? Entonces, es una parte, hay agentes anticáncer. Esta es una visita científica en el Reino Unido que he hecho el año pasado, y este año va a ir de nuevo. Así que, aquí está Composite sustituto de huesos, pero la radiación entra aquí como forma de esterilización. Productos que comercializa la empresa, miren, pie diabético. Todos estamos propensos a esta enfermedad de diabetes, ¿no? ¿Y cuántas amputaciones de miembros se ven aquí por diabetes, ¿no? Le cortan una pierna, después la otra pierna. Esto es algo inhumano en el Reino Unido. Pocas amputaciones. ¿Por qué? Ahí está cómo se ha curado, ¿no es cierto? Se puede inyectar productos desarrollados que son biocompatibles y que se alojan exactamente en la zona del pie diabético. Acá están, en forma de gránulos. Poco invasivo. Y se mantiene en tiempo y se recupera, ¿no? Combaten la infección porque el antibiótico, gentapicina y otros, van directamente a la zona afectada, mejorando el trauma infectado, en este caso, un virus, ¿no? Staphylococcus aureus. Bueno, ¿cómo queda? Particularidades ya, aportes de algunos investigadores que me facilitaron estas vistas, otras radiografías. Aquí estamos inyectando justamente poco invasiva, estamos en un fantomas, o sea, es una simulación, no un paciente, sino una especie de simulando el paciente, un fantomas. Estamos inyectando en pasta, se inyecta, y en esa pasta, un pequeño cortecito, y en esa pasta está yendo el antibiótico. O sea, esa pasta es portadora del antibiótico. Ese antibiótico se va a alojar en una determinada parte, por ejemplo, lo más común, pie diabético, ¿no? Pero también sirve para otro producto que restaura el hueso, nanohuesos se llaman ya cuando están tumores benignos, que son muy comunes en benignos, ¿no? Que son comunes en los huesos, también se tratan. Implantes de cadera, todo eso debe estar radioesterilizado. Ahí entra también la tecnología de radiación, ¿no? Como un servicio. Por lo tanto, un servicio del campo biomédico es también la tecnología de las radiaciones. OPROS, visitamos la Universidad de Kiel, que tiene de estos centros de innovación, IC Innovation Center. Tiene como 20 centros de innovaciones ahí, y esta universidad está en el ranking número 1 ahora. Así tiene su NEDO también, ¿no? Entonces está rankeada como la número 1 en el Reino Unido. Y ahí está la carrera de ingeniería biomédica,
y hay un posgrado en ingeniería de tejidos, células y tejidos. Posgrado, maestría. Bueno, los investigadores tienen este estímulo de que sus investigaciones van periódicamente apareciendo en unos paneles electrónicos, van saliendo así. Todos los investigadores muestran aquí los resultados de su investigación, algunas terminadas y otras en progreso. Bueno, conclusiones finales, agradecer al IPEN por el importante rol que viene cumpliendo, prestando servicios tecnológicos en todos los campos prácticamente principales de la actividad económica nacional, y las técnicas nucleares también han probado ya sus bondades y muchas empresas confían en aplicarlos. Relación costo-beneficio es un estudio que han hecho de los organismos de energía atómica, 1 a 25 a 1 y 5 a 50. Relación costo-beneficio, grande pues esta relación, ¿no?, frente a otras técnicas. Recomendación que se debe incorporar estas técnicas en estudios rutinarios en los diversos campos tecnológicos. Y agradecer a la OIEA, que siempre ha tenido esta cooperación, ahora va a ser con la universidad, para el crecimiento del IPEN y las instituciones que lideran estas aplicaciones. Bueno, muchas gracias y disculpen por lo extenso, no está bien. Se agradece al ingeniero Sebastián Calvo, profesor de la facultad, ya que no lo conoce, él siempre va a estar disponible para que sacarle algunas dudas que tengan ustedes. Como estamos todavía contra el tiempo y teníamos una programación a las 5, y Sergio Serrano. A ver, la siguiente presentación está a cargo de los estudiantes y egresados que han hecho alguna pasantía en el extranjero, y estudiantes egresados que están integrando